y algunas zonas registran un aumento de más de 2 grados Celsius en las temperaturas medias en apenas 50 años, según datos del Departamento Meteorológico chileno. ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué a veces pensamos en la Antártica como una cosa que está lejos, que no nos podría generar una mayor merma? ¿Por qué de repente dicen 2 grados? Ya, pero ¿qué son 2 grados de diferencia? Todo eso y de qué manera esto nos va a afectar la vida directamente en pocos años, si es que no la está afectando ya en muchas zonas, y si es que no realizamos acciones de mitigación, de adaptación y de ojalá frenar el calentamiento global. Bueno, lo conversamos con el glaciólogo del Instituto Nacional Antártico Chileno, Ricardo Jaña. ¿Cómo está, profesor? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por esta conversación que tendremos con toda Latinoamérica. Eso es importante decirlo, porque no toda Latinoamérica tiene una conexión con la Antártica como la tiene Chile, por ejemplo, dado que está más cerca del continente helado que otros países. Sin embargo, a todos nos va a afectar y nos está afectando lo que está pasando ahí. Yo le decía preguntas que para usted pueden ser muy básicas, pero para nosotros quizás mucho más lejanas de comprender en la práctica. ¿Qué significa, por ejemplo, que este represente el 80% de la reserva de aguas dulces y que su derretimiento pudiera poner en peligro, por ejemplo, nuestra convivencia? Bueno, efectivamente allí se aloja en esa latitud, en el Polo Sur, ¿no es cierto?, o alrededor del Polo Sur, este gran continente con ese enorme volumen de hielo, y cumple un rol clave para el planeta porque contribuye a enfriarlo. Es naturalmente un termorregulador de todos los otros sistemas que están teleconectados. Al principio usted decía de que efectivamente a Chile, por su proximidad en el cono sur de Sudamérica, estamos muy cerca, por lo tanto es un área más influenciada. Sin embargo, esto también afecta a otras latitudes más al norte, cercanas al Ecuador, dado que los frentes de circulación atmosférica fluyen, ¿no es cierto?, circulan y afectan también a esas latitudes. Amazonía, por ejemplo, sufre algunas influencias polares y a veces llegan frentes fríos y que afectan su propio sistema climático. Y por otra parte, los océanos, que están, ¿no es cierto?, siendo alimentados por estas corrientes frías de Antártica, cuando son más lentas, se calientan más o se enfrían menos rápido que lo habitual. Cuando hablamos de la disminución de 2 grados, o el aumento de 2 grados en realidad, o el aumento de grados en el planeta, de la temperatura del planeta, lo que provoca el derretimiento de glaciares, por ejemplo, o de hielos, ¿qué implica en la práctica? Porque para personas comunes y corrientes como yo, como otras, no sé, pensamos en la temperatura, sube 2 grados, baja 2 grados, podemos habituarnos a eso. Pero cuando estamos hablando de la temperatura del planeta, nos referimos a otro tema. Si usted pudiera ser lo más como instructivo posible para que lo pudiéramos entender en simple, ¿de qué manera nos afecta que efectivamente el planeta se vaya calentando? Bueno, a ver, quizás hablar del hielo marino o la formación del hielo marino y la prevalencia o cuánto tiempo permanece alrededor de Antártica sea un buen ejemplo. El hielo marino es agua de mar que se congela todos los inviernos y cubre una gran extensión, incluso más amplia, más grande que el propio continente antártico, que ya tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. El hielo marino, en su máxima cobertura, puede alcanzar los 20 millones de kilómetros cuadrados. Esto es una verdadera pantalla reflectora de la radiación que proviene del Sol. Por lo tanto, cuando está cubierto de este hielo, la mayor parte de la energía se refleja por la propiedad de la nieve, ¿no es cierto?, que refleja la mayor parte de la energía que incide. Cuando no existe este hielo marino, la energía penetra al océano y el océano la absorbe, calentándose.
Por lo tanto, cuando se alteran esos ritmos de formación del hielo marino, estamos teniendo o atrapando más calor. Eso es un primer impacto. Cuando el hielo marino se derrite en la época de verano, es decir, una vez que se ha formado, esta agua muy fría, muy densa porque está salina, es hielo, agua de mar, se sumerge o penetra a las capas inferiores del océano y fluye hacia el norte, llevando ese frío que regula la temperatura de esos océanos un poco más cálidos. Por lo tanto, cuando hay o se corta ese ciclo o se cambia su velocidad, estamos afectando a otras regiones del planeta. Eso es un ejemplo. Y perdón, la estamos afectando además, pero en concreto, por una parte, con las especies marinas que empiezan a efectivamente o a no encontrar alimento en su hábitat natural, a tener que movilizarse, pero por otro lado, también, por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura o de tipos de clima o de, como se llaman estos, como tienen un nombre específico que yo no lo recuerdo ahora, pero que pudiéramos decir como accidentes meteorológicos que son de respuestas drásticas, por ejemplo, como tormentas, como huracanes. Todo esto también tiene que ver con, por ejemplo, si el mar está más frío o si está más caliente o si se encuentran masas, y eso lo estamos viendo más seguido y de forma más agresiva además para al menos las personas que se ven afectadas por aquello. Usted lo ha mencionado claramente. Estamos viviendo en las últimas décadas fenómenos más frecuentes de cambios muy intensos. Precipitaciones máximas, olas de calor e incluso temperaturas máximas en regiones que no ocurrían habitualmente, como ha ocurrido en el año 2020, un aumento de temperatura registrado, ¿no es cierto?, en una base antártica argentina, en base Esperanza, de casi 18 grados y un poco más, como temperaturas extremas. Entonces, estos fenómenos atmosféricos de gran intensidad y que son poco frecuentes, están siendo, o que eran poco frecuentes, están siendo cada vez más conocidos porque se registran. El registro, como usted al principio mencionaba, de la formación de hielo marino en los últimos 45 años, desde cuando empezaron a haber imágenes de satélites que pudieron permitir observar esta gran área, muestran tendencias que van a la disminución. Y eso es algo muy alarmante porque es una señal clara de calentamiento del planeta y de sus océanos. Claro, y que en algunas partes provoca sequía y en otras partes provoca lluvias intensas, que significa también que poblaciones migrantes, por ejemplo, aumenten precisamente por los problemas que hay en las distintas zonas, donde, por ejemplo, ya no hay tierra para plantar, donde no hay posibilidades de hacer agricultura. En otros lados, lo que usted comentaba, hemos visto antes aluviones, deslaves, pero se van a ver más seguido, y estos cambios de temperatura de un día para otro en una zona donde hay una lluvia intensa y al día siguiente un calor muy fuerte, ese desorden climático en zonas donde antes, por ejemplo, era posible ver estaciones, las 4 estaciones de manera más ordenada, van a generar impactos, se están generando impactos ahora, pero ¿cuáles son las posibilidades de frenar ese calentamiento? Hay cosas que ya son irreversibles y por otro lado, ¿hay posibilidades todavía de frenar algunos aspectos y de qué manera habría que hacerlo? Es muy interesante, es yo creo una oportunidad porque hoy en día la ciencia permite tener evidencia que hasta hace poco tiempo atrás era muy controversial. Había una gran cantidad de personas que eran escépticas al cambio climático, incluso a atribuirlo a la acción humana debido a la mayor emisión de gases de efecto invernadero. Hoy día ya eso no es desconocido. Los informes del panel de expertos de cambio climático, un método muy riguroso para evaluar la información científica que está referida a estos impactos, ya no es desconocida, sino que es aceptada. Los países están haciendo esfuerzos para disminuir este impacto, disminuir la fuente de emisiones, las economías se están ajustando y es una gran tarea, un gran desafío, pero al final de esa cadena, o quizás antes que
en un principio, en la parte más inicial de esa cadena, el ser humano, el individuo, que es el que contribuye a través del consumo. Y estos consumos son de todo tipo y van dejando una huella de carbono bastante importante. Por lo tanto, es una oportunidad, creo, para cada uno de nosotros de tomar conciencia y no solo de adaptarnos a vivir en estos cambios de temperaturas o ambientales que estamos viviendo, sino que de tomar una conciencia que nos permita mitigar, que nos permita reducir y tomar decisiones adecuadas para disminuir este impacto. Sí, como usted señala, a veces primero sentimos que creemos, que confiamos en la ciencia y en las ideas respecto a la información que nos llega sobre el cambio climático, sobre la contaminación, pero muchas veces sentimos, y esto lo dicen distintos estudios sobre riesgo, sentimos que esos son problemas que más se dan en otras zonas, como que nos sentimos en la práctica diaria tan notable cuando nuestra vida sí va cambiando y dentro de poco. Hay ciudades, por ejemplo, dentro de Chile u otras de Latinoamérica que van a tener que tener agua con periodos de recorte, donde no va a ser llegar y abrir una llave y que salga agua, como en muchas ciudades están acostumbrados, lo que informó también ONU hace algunos meses respecto de ciudades que van a ser inundadas o que podrían incluso desaparecer, producto efectivamente del crecimiento de las aguas y la distancia que tenemos con cómo ayudar. Cuando usted ha señalado algo clave, profesor, el consumo, cuánto consumimos, eso afecta notablemente y eso puede ayudar a cambiar efectivamente los efectos de lo que vamos a ver de manera mucho más drástica en algunos años. Muchas gracias, Ricardo Ojaña, glaciólogo del Instituto Nacional Antártico Chileno, por esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de responder de esta inquietud, ¿no es cierto?, de conocer. Y, por cierto, el Instituto Antártico Chileno es una organización gubernamental y trata de poner al servicio, ¿no es cierto?, de esta información para la ayuda de la toma de decisiones, no solo de los políticos o dirigentes de la nacionales, sino que también de las personas. Claro. Muchas que gracias. sí. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Muy buen día.